Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Andrea Zavala Pineda, soy alumna del primer tetramestre Grupo C de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Voy a hablar sobre algunos temas de la materia de introducción al estudio del derecho, los cuales son los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Para empezar, desde un principio, estos temas me fueron de suma confusión y muy difícil de comprender en cuanto a su contenido, en cuanto a la definición de sus términos, pero gracias a diversas investigaciones y a una variedad de explicaciones que me fueron otorgadas, pude ampliar mi conocimiento y poder explicar de una manera más específica y minimizada en este video sobre ello. Como bien sabemos, los contratos son acuerdos mutuos o de voluntades entre partes que van derivados por un mismo fin. Ahora bien, cuando hablamos de cuasicontratos son aquellas actividades en donde no hay o no existe un conocimiento o un consentimiento por una de las partes. Es decir, un ejemplo, cuando hablamos de la herencia. Como bien sabemos, los herederos son aquellos a quienes se les son otorgados todos los bienes sin mencionar a uno en particular. Pero cuando hablamos de un cuasicontrato se menciona a un legatario. Por ejemplo, cuando hablamos de un legatario nos referimos a una persona en particular a quien se le asigna un bien en específico, es decir, un bien en general, o sea, una casa, un carro, etc. Por lo tanto, el heredero no puede refutar a lo que se manda o lo que viene escrito en ese testamento. Es decir, tiene la obligación de entregar ese bien a esa persona sin refutar o replicar si es que él no lo quiere hacer, porque no hay una forma de hacerlo, ya que viene establecido en la ley y viene establecido en el legado. Ahora bien, cuando hablamos sobre los delitos nos referimos a aquellos actos en donde existe la intención de causar un daño a una persona, por ejemplo, el secuestro, los asesinatos, el feminicidio, por ejemplo, que como bien sabemos, el feminicidio es un asesinato hacia un género en específico, el cual es el género femenino, ya sea por venganza, porque no le cae bien, o por el simple hecho de que esa persona se siente satisfecho con causar la muerte de esa persona, de la mujer, perdón. Ahora, por el contrario, cuando hablamos de los cuasidelitos nos referimos a aquellos actos en donde no existe la intención de causar un daño o por lo menos no pretende crear una consecuencia jurídica. Un ejemplo sobre esto es el atropello, en donde, por ejemplo, va un conductor bajo buenas condiciones, entonces aparece una persona alcoholizada y pues obviamente por mal giro lo atropella y le causa un daño. Pues obviamente esto trae consecuencias jurídicas, pero esta persona no tuvo la intención de ocasionarle ese daño, no fue a propósito, pero simplemente trae consecuencias. O por ejemplo, cuando hablamos de un cirujano y causa daño a su paciente, entonces a este le recae una consecuencia, ya sea una sanción, un pago, etc. Pues obviamente por negligencia a su oficio. O por ejemplo, el robo. Cuando una persona roba, si esa persona tiene la intención de robar, pero piensa que no lo van a atrapar, entonces, y lo atrapan, entonces no se lo espera y piensa que no va a tener una consecuencia, pero así es. En conclusión, los contratos son acuerdos mutuos, los cuasicontratos es donde no existe el consentimiento de una de las partes, los delitos son aquellos actos donde existe la intención de causar un daño y los cuasidelitos en donde no existe la intención o por lo menos no se pretende crear una consecuencia jurídica. Para concluir, voy a dar mi opinión respecto a la materia, la clase y el profesor. Para empezar, la materia me fue un poco fácil de comprender, ya que ya había visto algunos temas con anterioridad en mi antigua escuela, o sea, en la preparatoria,
ya había visto un poco sobre su contenido. Fue una pequeña introducción, obviamente, pero por lo menos tenía un poco de conocimiento sobre ello. Ahora, sobre las clases, al principio creí o no consideraba bueno el que nosotros estuviéramos dando las clases prácticamente, porque me parecía que eran muchas exposiciones las que nosotros dábamos, y creía que no era o sea, de beneficio para nosotros. Creí que no nos beneficiaba en nada, en absoluto, pero poco a poco fui comprendiendo que gracias a las exposiciones, a la constante exposición que hemos estado llevando durante todos estos meses, he podido desenvolverme un poco, he podido perder un poco el nervio, los nervios que desde un principio siempre me han estado atacando, pero conforme he estado pasando al exponer, ese miedo a hablar frente a los compañeros, frente a una clase, se me ha ido perdiendo un poco. De ahí en más, siento que ahora las exposiciones nos han ayudado muchísimo, no solo en el aspecto de poder desenvolverme, sino de poder buscar en una buena fuente de información todo aquello que nos parece correcto o que por lo menos podemos comprender acerca de un tema. Ahora bien, hablando sobre el profesor, realmente me pareció un buen profesor. Agradezco muchísimo el que con pocas explicaciones podemos comprender acerca de lo que trata el contenido de un tema. Me pareció muy bueno, muy explícito, la forma o la manera en la que usted daba sus clases. Me encantaba que con pequeños ejemplos ya podría comprender algo que con anterioridad yo ya había buscado mucha información y aún así seguía sin comprender, sin captar cada una de las explicaciones que estos me daban. Pero al llegar a su clase, usted lo explicaba y todo quedaba claro, todo era comprendido para mí. Entonces fue muy fácil. Simplemente agradezco que usted haya sido nuestro profesor. Espero que en un futuro vuelva a ser parte de nuestra clase. Y pues nada, eso es todo. Gracias y espero volver a verlo.